Eh, Hoy conversaremos en autorregresivos de orden 2 y de orden P. Voy a trabajar con clase 6, clase 7. Entonces, creo que los actualicé desde el martes, entonces si no tiene mayor actualización el día de hoy, ¿vale? Bien, entonces voy a empezar por conversarles qué son los autorregresivos de orden 2. Entonces, AR, o conocidos como AR2, son objetos que tienen esta forma, son ecuaciones en diferencia de segundo orden, estocásticas. Entonces, como son ecuaciones en diferencia de segundo orden, entonces, la característica que tienen es que tienen dos componentes, tienen un componente rezagado un periodo y un componente rezagado dos periodos. Tienen un componente U, que es de la forma habitual, como lo hemos definido, que es un proceso puramente aleatorio. En general, diremos entonces que las cosas que son del tipo AR2 son objetos que su trayectoria hoy día depende de los eventos que hayan ocurrido dos periodos atrás, del periodo inmediato anterior y de dos periodos atrás. Diremos también, si operamos un poco sobre esta expresión, simplemente lo que estoy haciendo aquí es despejar del lado izquierdo el signo igual y todos los que son objetos que dependen de X. De esa manera me quedaría la estructura que tengo en la última línea. Y si ustedes observan la estructura que tengo en la última línea, esta estructura que tengo aquí, esto es lo que nosotros llamamos un polinomio característico, ¿vale? Entonces es un polinomio de grado 2. Entonces tenemos autorregresivos de orden 2. El polinomio asociado al problema es un polinomio de grado 2. El polinomio de grado 2 en la literatura normalmente lo utilizaremos con un símbolo muy sencillo que diremos que en general diremos que es alfa de L. Alfa de L que multiplica xt es igual a cero más u de t. ¿Sí? Donde alfa de L es un polinomio. Entonces, en general, vamos a decir que es un polinomio. En este caso muy particular, sabemos que es un polinomio de grado 2. Mm, bien. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Esto lo solucionamos diciendo que esto es igual a xt, igual a alfa a la menos uno de L por A0 más alfa a la menos uno de L por U de T. Entonces, aquí quiero introducir un concepto que no he introducido o que no lo he hecho con suficiente, eh, seguramente con suficiente énfasis en otras clases, que es el concepto de invertibilidad. Lo que estoy haciendo aquí es que estoy asumiendo que existe, que alfa de L tiene asociado un polinomio que es alfa a la menos uno de L, que da exactamente igual a uno. Entonces, noten que lo que estoy planteando aquí es que hay un polinomio característico que tiene un polinomio inverso eh, que nos permite hacer esa expresión de esta manera. Esta posibilidad de invertir se le dice invertibilidad de los procesos. Eh, Noten que hay aquí lo interesante de este objeto, de que se pueda hacer invertible, es irrelevante si no tuviéramos el término de error o el término que es pura, o el término U, que es el proceso puramente aleatorio, porque si fuera invertible el proceso, cuando lo invertimos, digamos que por algún momento omitimos el último componente, es decir, asumamos por un momento que nos olvidamos de este tramo de acá. Si el polinomio invertible existe, para propósitos de la solución es irrelevante porque ese polinomio que depende de él aplicado a cero, que es una constante a cero, seguiría siendo una constante. Entonces, que el hecho de que el proceso sea invertible no importaría mucho. No obstante, aquí digamos que el asunto es que tenemos un segundo componente que la tengo encerrado en este cuadro blanco y que es que ahora tengo un UDT que sí depende del tiempo. Eso sí modifica entonces la trayectoria. Lo que estoy diciendo implícitamente es que ahora la solución de la ecuación de diferencia de segundo orden no solo depende de los parámetros asociados a la ecuación, sino que además depende de un término de error que además está ajustado por un polinomio, que es el inverso del polinomio característico.
¿vale? Ese objeto que está allá al final, lo voy a definir en la siguiente clase, es un objeto que se llama medias móviles, ¿sí? Ese último objeto que está allá es medias móviles. Y desde aquí entonces pueden notar que entonces un AR, cuando lo invierto, lo puedo equiparar a un medias móvil. Eso es lo que estoy diciendo. De forma análoga, cuando plantee el medias móviles, les voy a mostrar que cuando invierto en medias móviles lo puedo expresar como un autorregresivo. Esa es la relación que guardan los AR y los MA, ¿vale? Más adelante regreso a la idea y profundizaré un poco más al respecto. Bien. Ahora, continuando con esta idea, el polinomio inverso, en general, también en la literatura, van a encontrar ustedes que nos simplificaremos un poco la expresión y diremos que el polinomio inverso, alfa a la menos 1 de L, se puede expresar como un polinomio de grado infinito, ¿sí? Entonces, noten lo interesante de esto, es decir, lo que estoy diciendo aquí en la expresión es que un polinomio que es de la forma 1 entre 1 menos A1 por L menos A2 por L cuadrado, porque este es el polinomio característico, es igual a pi 0 más pi 1 por L más pi 2 por L al cuadrado más un pi. Lo que estoy diciendo es que el inverso del polinomio característico es un polinomio que es de grado infinito. ¿Sí? Esta descomposición, esta expresión es sumamente relevante para efectos de la notación que mantendremos hacia adelante. Esta descomposición se conoce como descomposición de Wolf. Esta descomposición se la van a encontrar en todas partes en la literatura de series de... ¿Vale? Bien. ¿Comentarios sobre este planteamiento? ¿Dudas? Ok, vale, bien. Entonces, este es un AR2. Entonces, también aprendimos en la clase de ecuaciones en diferencia que el AR2, entonces, la manera de encontrar los coeficientes, digamos, no importaba cómo fuera la solución, lo que nos interesaba era resolver el polinomio característico. Entonces, lo que nos interesa encontrar es cuáles son las raíces que solucionan este problema. 1 menos A1 por L menos A2 por L2 es igual a 1 menos G1 por L por por L, por 1 menos G2 por L. ¿Se acuerdan de este planteamiento, no? Entonces, lo que nos interesaba era encontrar quién era G1 y G2. Es decir, quiénes son las dos raíces asociadas a este polinomio. Entonces, es igual en esta situación. Si podemos encontrar quiénes son estas raíces, podemos entonces, no importa cómo sea la expresión, sí podemos garantizar que el proceso es convergente. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos encontrar? Quisiéramos encontrar que la raíz asociada al polinomio característico, eh, la raíz, perdón, la raíz G1 en valor absoluto sea menor a 1 y que la raíz G2 sea menor a 1. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, de eso se tratará la clase de hoy. Entonces, eh, ya este tipo de objetos lo sabemos tratar porque tuvimos una clase de ecuaciones en diferencia de segundo orden y de orden superior y dijimos, bueno, esto se pueden resolver. Esto no tiene ningún tema. El tema ahora es empírico, ¿vale? Entonces me voy a ir a R. Ahora, entonces, sí. Vámonos a R y vamos a trabajar con esta clase que es clase 6, que es la aplicación de R de un autorregresivo de orden 2. Entonces voy a hacer un poco más grande el código para que se vea. Creo que ahí se ve mejor. Entonces, un autorregresivo de orden 2, lo que vamos a conversar, voy a necesitar estas bibliotecas que tengo aquí. Voy a necesitar las habituales, ggplot, dplyr, XL y está. Voy a trabajar con las series que he venido trabajando, que son la base de series de transporte aéreo y transporte en el metro. Aquí estoy utilizando la función tail, acuérdense, la función get les da los primeros
6 elementos, la función tail les da los últimos 6, ¿vale? Ahora, vamos a convertir a series de tiempo la variable con la que vamos a trabajar. Para este ejercicio voy a trabajar con la serie que se llama PAXNAL. Entonces, voy a utilizar el número de pasajeros transportados en vuelos nacionales desde el 2000 hasta mayo de 2023. Lo primero que hago en la línea 50 es convertir la serie el objeto, la columna del data frame a serie de tiempo. Luego, en la línea 55, tomo la columna del data frame y la convierto a serie de tiempo, pero en la su versión logarítmica. Y en la columna, en la línea 60, perdón, tomo la columna y la convierto en diferencias logarítmicas, ¿vale? Con la misma idea que conversamos la clase anterior, que es cuando hablemos de que la serie está en niveles, muy probablemente diremos indistintamente que la serie está como en la línea 50 o en la línea 55, y cuando digamos que estén diferencias están en la línea 60. Ustedes también pueden optar por hacer diferencias de un orden superior, es decir, en este caso en la línea 60 yo estoy estableciendo que la diferencia es respecto del mes inmediato anterior, pero si por alguna razón ustedes quisieran trabajar con diferencias, por ejemplo, anuales, esto implicaría que entonces quisiera, a lo mejor la comparación adecuada debería ser los pasajeros transportados hoy con los transportados pasajeros hace 12 meses, ¿sí? ¿Por qué es importante esa diferencia? Sí, es importante porque al menos en economía, para nosotros sí es diferente hablar de variaciones mensuales y hablar de variaciones anuales. Las variaciones anuales a veces tienen un sentido más económico, como por ejemplo la inflación. Nos interesa la inflación acumulada en un año y no nos interesa necesariamente la inflación que transcurrió entre un mes y otro, ¿sí? Bien, la decisión del investigador en general, digamos, si no estuviéramos restringidos por el dominio, que en este caso es economía, podríamos utilizar la expresión de la línea 60 sin ningún problema, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos convertida las series, ahora vamos a graficarlas. Voy a utilizar el código que he venido utilizando para hacer este tipo de plots, eh, y exploramos un poco este plot que tengo, ¿vale? Entonces déjenme hacerlo un poquito grande, este plot, un poquito más grande. Sí, no se está cargando. Ahorita conversamos el último plot. Pero bien, entonces lo que tengo aquí es, ustedes como pueden ver, entonces lo que tenemos son pasajeros transportados en el primer renglón. Tenemos los pasajeros transportados en niveles, en el segundo en logaritmos. Entonces ocurre el fenómeno que habíamos dicho, se suaviza un poco la serie. Entonces normalmente solemos trabajar con la serie en logaritmos, como en la segunda línea. Noten que se ve claramente la caída de la pandemia en 2020, pero al menos lo que podemos observar en esta serie es que esta serie sí ya se recuperó al menos en sus niveles previos a la pandemia, ¿vale? Bien, entonces vamos, pero aquí quiero conversar la línea roja. En realidad, la línea roja sí se aprecia en este plot. Entonces, la línea roja, como ustedes pueden verlo, es una serie que sí ya parece más un objeto estacionario en comparación con las líneas verde y azul. Las líneas verde y azul tienen un tipo de comportamiento que pareciera que es creciente. Entonces eso ya no cumpliría con el hecho de que para que sea una serie estacionaria debe tener una media constante. Entonces, si tiene un comportamiento creciente, asumiremos que la media no es constante, que la media va creciendo. La varianza debería ser también constante, al menos parecería que sí es constante en el caso de la línea roja, salvo por los cambios abruptos que hubo en 2020, pero como les comenté la vez pasada, si es posible identificar por qué se observa un cambio abrupto, que sabemos que es exógeno al problema que estamos analizando, entonces podríamos modelarla sin ningún problema. ¿Ven? Ahora, entonces, mi propuesta de análisis es comparemos un AR, asumiendo que no reconocemos el hecho de que se necesita tomar diferencia de la serie, y comparémoslo con un AR cuando sí tomamos diferencias de la serie, ¿vale? Entonces, hagamos un AR de niveles, un AR2. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar la función ARIMA. La función ARIMA, entonces simplemente cambio aquí la primera entrada por un 2 y le digo que eso va a ser una ARIMA de orden 2. Tomo la serie en logaritmos y hago el plot de los residuales. Entonces aquí tengo el resultado de la ARIMA. Entonces tengo que el coeficiente 1 es 1.03 y el coeficiente 2 es menos 0.13 y el intercepto es 14. ¿Vale? Entonces,
Esto implicaría que si yo quiero resolver este problema, tendría que resolver un polinomio, me voy a regresar a mi pantalla, tendría que resolver un polinomio más o menos de este estilo. Yo diría que la serie del logaritmo natural de los pasajeros en vuelos nacionales en el momento t, si se describe como un proceso, como un árbol, debería de tener una constante que es 14, ¿cuánto dije? 14.68 más el componente 1 que es 1.03, 1.03 del logaritmo natural de los pasajeros en vuelos nacionales en t-1 menos 0.3. 0.13 del logaritmo natural de los pasajeros en vuelos nacionales en t-2. ¿Vale? Esa sería la ecuación que describiría un autorregresivo de orden 2 si la serie de vuelos de pasajeros en vuelos nacionales en versión logarítmica se comportara como un árbol. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos para saber si esta representación es convergente y no es explosiva? Tendríamos que calcular el polinomio característico. ¿Cómo sería el polinomio característico? Simplemente despejamos del lado izquierdo del signo igual y construimos el polinomio. Y ese polinomio se vería como 1 menos 1.03 de L más 0.13, perdón, 0.13 de L al cuadrado. Tendríamos que resolver este polinomio, encontrar las raíces de este polinomio cuando este es igual a 0, identificar si esas raíces de este polinomio están en el círculo unitario. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Vale? Bien. Ahora, vayamos a ver. Echemos de un ojo a los residuales. Los residuales de ese AR2 deberían de esta manera. La construcción teórica que hicimos es que el AR2 tiene un componente que es un proceso puramente aleatorio. Entonces, lo primero que podemos observar en esta línea verde es que solamente de verla no parece ser un proceso puramente aleatorio. ¿Cuál es la condición de que sea un proceso puramente aleatorio? Es que debe estar centrado en el cero, ¿no? Y eso no necesariamente está centrado en el cero. Al principio sí, pero va creciendo poco a poco. Y luego es que la varianza es la constante, algo que sí podría ser cierto, pero no cumple con el hecho de que esté centrado en el cero. Entonces, estos residuales no parecen ser estacionarios, ¿vale? Entonces, vayamos ahora a la segunda especificación. Mi segunda opción sería, entonces, modelar el arima con la serie en diferencias. Entonces, voy a tomar las diferencias logarítmicas y voy a decir que este es un AR2 y voy a graficar sus residuales y veamos cómo se ve. ¿Vale? Entonces, si la serie es un AR2, pero en versión en diferencias, entonces tendría esa expresión. Me voy a ir a mi pizarra otra vez. Voy a colocarlo por acá. Entonces, si esto es un AR2, entonces lo que tengo es que es la diferencia del logaritmo natural de los pasajeros en vuelos nacionales en el momento t es igual a 0.048 más, sí me falta un 0.0048 más un 10.35, 0.1035 de delta, logaritmo natural de los pasajeros en vuelos nacionales en el momento t-1, más, no es menos, pues no, el último es menos 0.2824 de delta, el logaritmo natural de los pasajeros en vuelos nacionales en el momento t-2. ¿Sí? Esa sería la expresión si eso fuera un AR2. Entonces, también tendría que encontrar su polinomio característico y eso sería de la forma 1 menos 0.1035 de L más 0.2824 de L al cuadrado. Tendría que resolver esto, encontrar sus dos raíces y verificar si esas dos raíces están dentro del polinomio, dentro del círculo unitario y verificar si esa solución, si esta es una solución, si este es un árbol,
Esto no solamente me diría si es convergente en el largo plazo, ¿vale? Eso es lo único que estoy encontrando en este momento. Pues me voy a R. Entonces, tenemos que encontrar una manera para resolver este tipo de cosas. Bueno, antes de esto, vemos los residuales, y estos residuales, a diferencia de los residuales de la gráfica verde que hicimos anteriormente, estos sí ya están centrados en cero. Esto sí ya no parece tener una tendencia creciente, pero sí el efecto que tiene la pandemia se nota muchísimo porque son una caída abrupta que no captura el ardo. Entonces tendríamos que corregirlo, lo vamos a ver, yo creo que muy probablemente en la siguiente clase empezaremos a ver cómo corregir eso. Eh, Bien, ahora, entonces, voy a introducir este objeto, esta función que se llama arroot.r. Entonces, abramos, vayamos a la carpeta donde está colocado este, y entonces abran este objeto que se llama arroot.r, y es esta. Esta función que está aquí lo que hace es que calcula las raíces del polinomio característico asociado a un autorregresivo de cualquier orden. Entonces, eh, bueno, de cualquier orden superior al 2, ¿no? Porque el orden 1, la raíz es 1 y sabemos que cuál es la raíz ahí. En este caso es bastante obvio. Pero en el caso de polinomios de grado mayor o igual a 2, necesitaríamos una función como esta. Entonces es muy sencilla la función. La función lo único que necesita es un objeto. Ese es el parámetro que necesita de entrada. El objeto, lo que hace la función es evaluarlo. Si es una rima o si es un ar, bueno, dice, si no es una rima y no es un ar, entonces me manda el siguiente mensaje. El objeto no es ni una rima ni un ar. Luego, si el objeto que le estoy dando es una rima, entonces entra a los elementos que tiene el objeto dentro de un elemento que se llama model, toma el objeto que se llama phi, ¿vale? Y a ese objeto phi lo va a llamar parvet, que es el polinomio característico. Eh, entonces, pero si no es una rima, entonces es un ar. Si es un ar, entonces entra el objeto A y toma lo que tenga ahí y lo pone como par B. Y a ese par B, entonces, simplemente lo que hace es que le calcula las raíces del polinomio con esta función que se llama polyroot y le calcula la raíz del polinomio característico y me la regresa en una estructura que es una lista, que es un número y me va a indicar si el objeto es un ar o es un arma. Eso es lo que está haciendo. ¿Vale? Bien, vayamos a ver. Entonces, ¿cómo llamo a esta función? La llamo con source. Con source la cargo la función y entonces ya la tengo aquí como función. Otra función que voy a necesitar es una que se llama plot arma root. Bien, vayamos a la carpeta. La función plot arma root lo que hace es que toma las raíces del polinomio característico. Eso es lo que hace aquí, es construir un círculo unitario y grafica la raíz. Eso es lo único que hace. Con los dos ejes. El eje uno, acuérdense que un eje es los reales y el otro eje es los imaginarios. Y simplemente calcula un círculo unitario y me dice en qué posición están las raíces. Noten que lo que va a hacer es también con negro, me va a decir si la raíz está dentro del círculo. Y cuando marque una raíz con rojo, me va a decir que está fuera del círculo. ¿Vale? Bien, entonces me voy a R, entonces también necesito esa función. Y ahora sí, vamos entonces a graficar las raíces. Entonces, primero lo que voy a hacer es, voy a tomar la función armaroot y se la voy a aplicar al objeto que se llama arlpack nacional. Entonces, voy a tomar el ardo considerando la serie de pasajeros en vuelos nacionales en función logarítmica y luego voy a tomar eso, lo voy a pasar por la función arroot que calcula las raíces y luego al último por la función de plot. Hago lo mismo para el caso del ARC construido en versión en diferencias y hago el plot. Hacemos el plot de esto y aquí está. Entonces tenemos el comparativo. Si asumimos que los pasajeros en vuelos nacionales son un AR2 en niveles, las raíces son reales y están dentro del círculo unitario. Si asumimos que la forma correcta de modelar esa serie es en diferencias logarítmicas, las series son complejos y también están dentro del círculo unitario.
De hecho, la conclusión de este ejercicio podríamos decir que como prueba estadística, si solo miráramos las raíces del polinomio, podríamos concluir que cualquiera de las dos especificaciones es correcta. Lo único que nos permite hacer la diferencia entre decir cuál de las dos es la correcta es los residuales. Si los residuales son estacionarios, esa es la forma más adecuada de modelar. Que en este caso los residuales más adecuados, más los que parecen ser un ruido blanco, son el caso de las diferencias en logaritmos naturales. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Hasta este punto? Exacto, no importa. ¿Vale? Entonces todo está dentro del círculo unitario, ya con eso es suficiente para decir que la ecuación que tú encontraste es convergente y no va a ser exclusiva. Eso es lo que te está garantizando. ¿Vale? Sí, exacto. Sí, de hecho no importa. Sí, pues el eje de las Y es imaginario y el eje de las X es real. No sirve nada. No, no podrías decirlo. Lo único que sabes es que la solución no va a ser una solución explosiva. O sea, es decir, no va a crecer abruptamente, pero sí puede estar creciendo a lo mejor de forma muy lenta, ¿no? Tan lenta que se puede confundir con algo que es estable, ¿no? Eso es lo único que nos está diciendo. La manera, o sea, sí necesitamos las pruebas formales, que vamos a estar más adelante. Eso sí es inevitable, ¿vale? Exactamente, eso es lo único que es lo único que te está diciendo. O sea, que a largo plazo, lo que te diría es que la solución que tú puedas encontrar con esto no se va a desviar mucho en el largo plazo. Eso es lo que, ¿vale? Pues nada, vale, entonces ahora compliquemos un poco el problema. El problema ahora, llevémoslo a un caso en el cual estamos modelando un AR de orden P. Bien, ¿qué es un AR de orden P? Me voy a fijar. Un AR de orden P es un objeto que tiene esta forma. Es- Noten que lo que tengo aquí estoy diciendo que la serie depende de sus valores pasados hasta el rezago PS. Luego, entonces, eso implica que tengo un polinomio característico asociado a este problema que tiene P raíces, ¿sí? Que también se puede invertir. Entonces, este polinomio normalmente lo vamos a representar así en la literatura y su representación inversa es esto. Entonces, la representación inversa es la expresión de Wolf sería de esta manera, ¿vale? Pero es muy parecido al árbol, nada más que en este caso tiene P, ¿no? Tiene P, sí, tiene P raíz. Entonces, nuestro polinomio característico tendría P puntitos. Bueno, nuestro gráfico tendría P puntitos, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Sí. Entonces, me voy a ir a R ahora, a la siguiente clase. La siguiente clase es, sí. No, con raíces me refiero al número, está asociado al número de rezagos que están incluidos en el proceso A. Con esa manera. Eso te pone, ¿vale? Bien, entonces, en este caso vamos a utilizar las mismas bibliotecas que hemos estado utilizando. Los datos que vamos a utilizar son los mismos de pasajeros. Los estamos importando aquí. Vamos a utilizar las mismas funciones, arroot y armaplot, y plot armaroot, perdón. Eh, Ahora voy a trabajar con pasajeros en vuelos internacionales. Es lo único que estoy haciendo de diferente, ¿no? El caso anterior fue con pasajeros en vuelos nacionales, este lo vamos a hacer con pasajeros en vuelos internacionales. Hacemos la misma conversión a series de tiempo. Lo que voy a hacer aquí es graficarlo y lo que podemos ver también en este caso es que es una serie que también tiene la caída abrupta de la pandemia
pero que parecería, solamente de observar el gráfico, que la forma más adecuada de modelarla sería en diferencias logarítmicas, porque es la serie que en apariencia tiene una estructura más cercana a un objeto que sería estacionario. ¿Sí? Entonces, parecería que esa es la forma más adecuada. No obstante, como ejercicio, vamos a comparar el caso en el que lo modelamos en logaritmos versus el caso en el que lo modelamos como diferencia logarítmica. Bien. Nada más aquí una pequeña observación. Las series que estoy utilizando tienen un propósito específico, que en este caso es que el hecho de que fluctúen tanto hace que cuando lo modelamos como un AR, se puede confundir como un AR que es estacionario. ¿Sí? Esa es la intención de utilizar esta serie. Pero si utilizáramos una serie más suave, que empieza a crecer, muy probablemente no tendríamos resultados que vamos a tener ahora, ¿vale? Es un poquito como el hecho de por qué utilizar esta serie. Bien. Ahora, vamos a hacer un AR de orden 4. Ustedes pueden jugar con el orden que quieran. Yo voy a utilizar un AR de orden 4, ¿vale? Porque ese es el que a mí sí. Sí, no, te intuye hasta que lo grafiques. Hasta que lo grafiques y tienes una forma como de oscilación alrededor de un valor, es como tú puedes decir. Porque sucede que estas gráficas, si solo las miráramos como gráficas así sin mayor restricción, llegaría un momento que sí nos parecería que la gráfica azul podría ser estacionaria, alrededor de un valor que sería como el 13 más o menos, ¿no? Y confunde mucho el hecho de que cuando está la caída de 2020, cuando está esta caída, eh, parecería que sí es que hace que se vea más plana de lo que en realidad es. Te puedo decir que si, incluso como está en logaritmo, si observas, la oscilación se ve muchísimo menos abrupta, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que si tú le montas una ecuación en diferencia de segundo orden a este proceso azul, parecería que la trayectoria a la cual se está prediciendo hacia el futuro es bastante estable, ¿no? Cosa que no necesariamente es cierto, ¿vale? Vale, bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces, tomamos la serie de niveles, es una de orden 4. ¿Sí? No necesariamente. No es algo que en este momento. oh, Ujú. Sí, sí te explicas, pero es que no, todavía no tenemos las herramientas para decir si crecer más, es decir, si pasar a 5, 6, 7, va a ser muchísimo más, va a ser un objeto que predice muchísimo mejor el comportamiento de la gente. Todavía no lo sabremos. La manera en que lo podrías saber es si tienes una métrica que te indique qué también predice, ¿no? Un AR4 respecto de un AR5, o respecto de un AR6, o respecto de un AR1. Todavía no tenemos, lo vamos a tener un poquito más adelante, pero ahorita todavía no, ¿vale? Porque se me antojó ahí. Y por eso les digo, ustedes prueben lo que quieran. Yo puse 4 porque dije, bueno. No, eso lo sabríamos hasta que yo te dé una métrica de cuál de las representaciones es mejor. Bien, ¿qué significa que sea mejor? Acuérdense que en estadística, cuando decimos mejor, es una medida relativa. Y siempre estamos diciendo respecto de algo, ¿no?
En este caso, ¿es mejor un AR4 respecto de un AR3 o respecto de un AR5? Depende, ¿no? De cuál de los AR captura mejor el comportamiento de la serie, cuál se parece más. Entonces, ya desde ahí lo que puedes intuir es que una métrica que te garantice que el AR, el que estás construyendo es el mejor, es aquel que se desvía menos de la trayectoria observada, ¿vale? Entonces, esa desviación, eh, si ustedes recuerdan su clase de estadística, se llama error cuadrático medio, ¿sí? Entonces, aquí vamos a construir una métrica muy parecida, que tiene que ver con los errores. Vamos, déjenme hacer la representación gráfica de esto. A ver si con esto puedo también como, atender un poco bien. Entonces, imaginemos que lo que tenemos es una serie, y aquí está el tiempo, y aquí está X. Uy, voy a cambiar el. Entonces, y digamos que la serie que tenemos es una serie que se comporta de esta manera. Esta es la serie real, ¿no? Y tenemos un objeto que es un AR2, que tiene una estructura, digamos, que es así. Digamos que este es un AR2. Y luego tenemos un AR10. Y el AR10 se comporta así. ¿Cuál de estos, cuál creen que sea mejor representación de la serie? ¿El AR2 o el AR10? ¿Por qué razón? Sí, pero eso lo puedes saber visualmente, ¿no? Ahora, si tú piensa en términos computacionales, ¿no? La computadora, ¿cómo sabría cuál es mejor? Exacto. Entonces, lo que haría la computadora es que trataría de capturar todas las diferencias que hay entre la línea blanca y la línea verde. Calcula todas las diferencias y entonces acumula todas las diferencias, vamos a llamarlo así, acumula todas las diferencias y la compara con toda la acumulación de las diferencias de la línea roja. Y la que sea menor, pues, es la mejor, ¿no? Vale, eso es la idea. Te tendría yo que decir, te tendría que decir quién es sigma. Y en este momento todavía no te he dicho una función. Ujú. Hay una métrica. Tengo que darte una métrica de que cuantifique las desviaciones. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Pero todavía no te doy esa métrica. La voy a dar creo que la siguiente clase, de hecho. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Entonces, ¿más dudas? ¿Comentarios? Ok. La ecuación de la raíz. Sí, la solución. Lo que estamos viendo en la línea verde y la línea roja es la solución. Sí, exacto. Es estas dos ecuaciones. La que voy a ponerle aquí pelitos y la aquí doble pelito. Que son estas, ¿no? Son las que estaríamos graficando. ¿Vale? Exacto. Ok. ¿No? Sí. Ok, buenísimo. Vamos entonces a ver. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien. Entonces, hacemos el ejercicio y lo que encontramos es que un AR4 genera estas cuatro raíces dentro del círculo unitario. Entonces, si consideráramos la serie en logaritmos naturales, diríamos, es posible, ¿no? La solución sería de esta manera, sería esta ecuación, sería el coeficiente 1 sería 1.002, el coeficiente 2 sería menos 3.03, así sucesivamente, ¿no? Podríamos construir la ecuación. Ahora, los residuales de esto se ven así, no parece tan estacionario, esto parece algo creciente. Veamos cómo se ve respecto de una situación en la cual hacemos el modelo en diferencia. Si lo hacemos en diferencia, tendríamos que la ecuación sería de esta manera.
y los residuales se verían así y las raíces del polinomio se verían así. Bien, nada más quiero que observen algo que creo que ustedes, que sí lo estamos haciendo. Bien, este objeto que está aquí, ahí se llama criterio de información. No les he dicho cómo se construye, lo voy a conversar con detenimiento de la siguiente clase. Pero esa es la métrica que me dice qué tanto se parece la serie predicha con la serie real. Entonces, tratando de responder a su pregunta, ¿cuál es el mejor arima que puedo utilizar? Bueno, intenta varios. Por ejemplo, tomemos nota de este. Este es un AR4 y me dio 4.74. Voy a modificar este AR y lo voy a volver un AR6 y me da un AIC de 35. Mi conclusión es que el AR6 es mejor que el AR4 porque genera una métrica que me dice que es más pequeña la desviación. ¿Sí? Ahorita todavía no les he dicho en qué consiste AIC, pero es un criterio de información. Debe ser, el más pequeño es mejor. Entre más pequeño. Sí, en versión, no lo estamos, pero es que ahí es más difícil interpretar el log likelihood porque es la función de verosimilitud asociada y digamos que no son comparables las funciones de verosimilitud entre diferentes ARPS. Sería comparable entre el mismo tipo de ARPS, pero no entre diferentes, porque es otra función. Por eso no tratamos ese tema. Sí. Sí, tú lo puedes diseñar, es una forma algorítmica. Tú puedes lanzar varios ARPS y a lo mejor tú creas un criterio de tolerancia. Cuando el AIC varíe, no sé, cuando la variación sea menos que 0.01, ya dices, ya encontré un AR que es bastante bueno, ¿no? Por- sí, se puede todo. ¿Vale? Vale, ok. Bien. Ahora voy a regresar de aquí el 4 solamente para propósitos de mantener mi argumento para las siguientes clases, pero en general ustedes pueden mantener el access. Ahora voy a introducir entonces un concepto que es nuevo para efectos de la clase, que se llama función de autocorrelación parcial. Si ustedes recuerdan, hace unas clases hablamos de la función de autocorrelación. Y la función de autocorrelación, dijimos, es una función que cuantifica qué tanto se parece la serie en ese momento con la serie tau periodos atrás o tau periodos en el futuro. ¿Sí? Es simplemente eso, ¿no? Ahora bien, la función de autocorrelación parcial es una particularización de ese planteamiento. Lo que estoy haciendo aquí es decir, calculo todas las funciones de autocorrelación, es decir, lo que tengo aquí es la autocorrelación de la serie en este momento con la serie en el periodo inmediato anterior. Y así hasta la autocorrelación de la serie en este momento con K menos un periodo atrás. Y aquí tengo toda esta matriz que tengo ahí, es todas las autocorrelaciones que existen y que puedo cuantificar o que me interesa cuantificar. ¿Vale? Bien. Pero si ustedes se dan cuenta, todas esas autocorrelaciones incluyen toda la información de la serie, toda la información de la serie incluida en cada uno de los periodos que utilicé como rezago. La función de autocorrelación parcial a lo que aspira es a separar la correlación de cada uno de las observaciones, considerando que ha eliminado la información de alrededor de los otros rezagos. Entonces, si me paro en este punto, ese coeficiente lo que trata de cuantificar es cuánta autocorrelación existe entre la serie en el periodo, en el rezago 2, pero eliminando la autocorrelación que hubo en el periodo 1, porque para poder haber calculado la autocorrelación en el periodo 2, tuve que haber calculado la del periodo 1. Entonces, asumiendo que ya eliminé esa autocorrelación y que solamente pude hallar la correlación del periodo 2,
es que puedo especificar esta ecuación. Esa ecuación se resuelve con la expresión que tengo en la segunda línea, que es resolver esta matriz, ¿vale? Esta función se llama función de autocorrelación parcial y se ve ligeramente distinta de la función de autocorrelación. Voy a R. Entonces, aquí tengo la función de autocorrelación parcial para dos series, para los logaritmos y para las diferencias logarítmicas. Y voy a hacer el plot y lo que tengo es esto. ¿Qué es lo que pueden observar solamente de ver esta serie, estos gráficos, respecto de lo que habíamos conocido como función de autocorrelación? Lo que habíamos visto es que la función de autocorrelación se ve como una cosa así. Si ustedes lo grafican, y grafican la función de autocorrelación, se ve como una gráfica de barras, que va así, y que a lo mejor luego decrece, pero al final otra vez regresa y va haciendo esta trayectoria, ¿no? Es una cosa más o menos así. La función de autocorrelación parcial, por el contrario, se ve como ciertos picos. Y eso se debe a que cada uno de estos puntos dentro, dentro de la función ya aísla la información. Digamos, el primer elemento, este de acá, es exactamente igual a la función de autocorrelación normal. Pero el segundo punto aísla la autocorrelación del periodo inmediato anterior y solamente deja la autocorrelación del periodo 2. Y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos puntos son correlaciones aisladas. Eso es lo que trata de representar este gráfico. Tiene una interpretación y el propósito de mostrárselos es que entonces, una de las cosas que nos puede llevar a pensar es que a lo mejor una de las cosas que describe mejor a la serie no solamente es la información pasada de la serie, sino a lo mejor la información pasada del término de error. Porque la información pasada del término de error es, también trae, digamos, las desviaciones que se pudieron haber capturado eh, en periodos pasados, pero que decidí omitir por la forma en la que estoy especificando las ecuaciones. Veámoslo, voy a tratar de llevarlo a la pizarra y lo voy a expresar de esta manera. Lo que hasta este momento hemos dicho es que una buena forma de expresar las ecuaciones es así. Xt es igual a A0 más A1 de xt menos 1 más puntitos más AP de xt menos P más U de T. Si mi ecuación se describe de esta manera, entonces lo que me interesa saber es cómo se comporta la función de autocorrelación, que es la que tengo aquí. Pero, ¿qué pasa si a lo mejor una cosa que me interesa también es saber si le aporta algo? De hecho, voy a utilizar menos. Si le aporta algo menos B1, el error del periodo inmediato anterior. Entonces, si le aporta algo, el error del periodo inmediato anterior, ya no estoy en el mundo de los datos. Estoy en el mundo de estos objetos que tengo aquí en azul. Y esos objetos que tengo aquí en azul son medias móviles. ¿Vale? Estos son medias móviles. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a hablar de estos medias móviles de forma individual, separado de los AR, y luego los voy a fusionar para que esta cosa se llame ARMA. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los AR, luego los MA, y luego juntamos esos dos muchachos. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, claro. La función de autocorrelación es simplemente cuánta información en el rezago 1, por decir algo, está correlacionada con la información hoy. Cuánta información en el rezago 2 está correlacionada con la información hoy. Pero para haber llegado al rezago 2 tuve que haber pasado por el rezago 1. Entonces, digamos que la correlación del 2 está contaminada
por el que estuvo en el uno. Y así cuando vaya más atrás, la correlación del periodo, K periodos atrás, está contaminada por los K menos un periodos anteriores que consideré. Más que contaminada, está contenida. Lo que hace la función de autocorrelación parcial es que parcializa. Sí, la función de autocorrelación normal es acumulativa y la parcial es como separa. Dice cuánta información solamente está correlacionada con el periodo 3, pero solo con el 3. Todo lo demás ya fue aislado. Esa es la diferencia, ¿no? Bien. ¿Dudas respecto a este punto? Sí. Exacto, la parcial es correlacionada con periodos específicos. Sí. Exacto, exacto. Entonces, de hecho, la banda azul, me regreso a R, lo que nos dice es cuál es significativo. Entonces, ya desde aquí ustedes podrían decir, bueno, si esos puntos son correlaciones específicas, eso quiere decir que podría utilizar esos puntos para identificar qué grado de AR utilizar. Porque si, por ejemplo, lo que está diciendo este correlograma es que el rezago 11 es significativo, podría yo pensar que un buen AR que describa esta serie debería ser hasta que incluya el rezago 11. Porque esta correlación que está aquí es significativa. Entonces podría yo pensar, bueno, a lo mejor el rezago 11 es una buena idea. O sea, incluir un AR, pero hasta el rezago 11, porque eso yo sé que va a capturar todas las correlaciones intermedias, porque hay varias intermedias que son significativas, la del periodo 3, la del periodo 7, la del periodo 11 y la del periodo 13, perdón, que es el último que estoy poniendo. ¿Sí? ¿Vale? Bien. ¿Más dudas, comentarios? La uno también, incluye el uno. O sea, si tú incluyes un AR13, incluye a todos los anteriores. Ese es el tema. O más bien hasta el 13. Yo me equivoqué, hasta el 13. Sí, lo que puedes decir es que a lo mejor hasta el 13 hay información que se desvió y que debe ser controlada con rezago. No, la manera en que lo deberías de ver es, sí, más o menos ya, pero más bien trato de generalizarlo un poquito. Si tú vieras una serie de vuelos en pasajeros, lo que dirías es que los vuelos de hoy están influidos por los vuelos que ocurrieron hace 13 meses, lo cual no es tan descabellado, sobre todo en industrias que son altamente estacionales, ¿no? El transporte es altamente estacional. El transporte aéreo, las mejores temporadas de transporte aéreo son verano, invierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, y también positivo y negativo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es un mal mes? Enero, ¿no? Pero todos los eneros son mal mes, de cada año. Entonces, si yo quisiera modelar una serie como la de los vuelos con AR, debería de incluir hasta el rezago 12 tal vez, porque eso traería la información que está correlacionada hasta el rezago 12, pero al menos este correlograma dice que a lo mejor hasta el 13. A lo mejor no está descabellado, ¿no? Porque depende, ¿no? Si diciembre fue muy bueno, a lo mejor enero va a ser muy malo, ¿no? Pero si diciembre fue regular, a lo mejor enero es regular, ¿no? También, ¿no? Es un poquito la idea, ¿vale? ¿Duda? Ok, excelente. Bien, si no tienen más dudas, voy a detener aquí la grabación para los que luego ven la